Bienvenidos, amantes del terror y lo sobrenatural. Hoy tengo una historia impactante sobre el Día de Muertos. La calavera maldita. Quédate a escuchar esta historia hasta el final, si no tienes miedo. Esta historia ocurrió hace muchos, pero muchos años, en un lejano poblado en México, donde la celebración del Día de Muertos es una tradición venerada por todos. Para aquel entonces en el pueblo se contaba una historia cada Día de Muertos que había sido transmitida de generación en generación. La protagonista de nuestra historia, Chabela, era una joven con un interés particular en el folclore y las leyendas del pueblo. Cuando llegaba el Día de Muertos, su abuela le contaba historias de espíritus y almas errantes que regresaban a visitar a sus seres queridos. Pero una de esas historias siempre le erizaba la piel. Según la abuela, la leyenda hablaba de la calavera maldita, una entidad de ultratumba que, según decían, tomaba forma de una calavera con ojos ardientes y sed de justicia. Se decía que aquellos que dañaban a la gente, causándoles problemas y siendo malos y perversos con ellos, eran visitados por la calavera maldita el Día de Muertos, para enfrentar las consecuencias de sus acciones y ser ajusticiados por ella. Chabela, a pesar de su fascinación por las leyendas, nunca tomó en serio esta historia, hasta que una noche de muertos todo cambió. Había decidido visitar el antiguo cementerio del pueblo para rendir homenaje a su abuela fallecida. Las velas que estaban en las tumbas por todas partes parpadeaban encendidas, mientras Chabela se adentraba en el cementerio. La oscuridad y el silencio eran inquietantes, pero su valentía la impulsaba a continuar, hasta que llegó a la tumba de su abuela. Puso su cubeta en el suelo y sacó una pequeña escoba para sacudir la tumba, y luego con una jerga terminó de limpiarla. Colocó una foto de la abuela sobre la tumba, junto con flores y velas que encendió para ella. Pronto comenzó a escuchar pasos, y el miedo la invadió en ese momento. Volteó lentamente a ver quién era, y pudo percatarse de que era Alejandro, un hombre que hacía tiempo la perseguía sin descanso. Alejandro era un hombre malvado. Tenía fama en el pueblo de ser golpeador de mujeres, además de un borracho empedernido y marihuano. Chabela le tenía mucho miedo, pues lo conocía bien desde niños, ya que era hermano de su mejor amiga Estelita. Chabela había sido testiga del maltrato de Alejandro hacia Estelita. Cada vez que estaba borracho llegaba a su casa y agredía a Estelita, insultándola y golpeándola, sin que nadie de su familia hiciera nada por ella. Sus padres siempre terminaban defendiéndolo. Era el favorito por ser hombre, mientras que Estelita la trataban con una total crueldad. Estelita era una mujer muy pobre y enferma. No tenía dinero ni trabajo, y sin embargo, su madre la corría y la humillaba de la peor manera, ridiculizándola con toda la gente del pueblo.
La vida de Estelita era un infierno, y Chabela, sabiendo todo esto, no quería tener ni siquiera una amistad con Alejandro. Aquella noche, él llegó hasta donde estaba Chabela y comenzó a molestarla. Intentó besarla a la fuerza, pero Chabela lo evadió y corrió para esconderse. Alejandro, con pasos torpes, trataba de correr tras ella, completamente borracho. No aguantó más y se detuvo. Chabela logró ocultarse detrás de un árbol. Se quedó inmóvil para que Alejandro no la encontrara. Él le gritaba que la iba a encontrar y que hiciera lo que hiciera. Esa noche, aunque ella no quisiera, sería su mujer. De pronto, se escuchó a alguien cabalgando y Estelita se preguntó quién podría ser a esas horas en el panteón, ya que por aquellos tiempos únicamente se acostumbraba a dejar las veladoras y las flores en las tumbas, pero nadie iba en la noche al panteón. Comenzó a escuchar lamentos y susurros. El viento sopló fuertemente, alborotando las hojas secas. Alejandro no pudo más y cayó al suelo. Chabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba muy aterrada. El viento traía consigo lamentos espectrales. Las nubes cubrieron la hermosa luna y la oscuridad se hizo aún más densa. Continuó rezando. Los lamentos siguieron y siguieron, y los pasos del caballo se escuchaban cada vez más cerca. Fue entonces cuando pudo ver en la penumbra una figura espectral montada en un caballo blanco. Era un esqueleto cubierto con una túnica negra. Sostenía con sus huesudas manos las riendas del caballo. Sus ojos eran rojos y tenían un destello de maldad. Con una sonrisa burlona, se detuvo frente a Alejandro, que aún continuaba en el suelo sin poderse levantar. El caballo comenzó a enfurecer y pateó a Alejandro, quien al ver al jinete y al caballo trató de correr, pero sus piernas no le respondían. El esqueleto bajó de su caballo y lo alcanzó. Alejandro, al verlo frente a frente, impactado de terror, se desmayó. Chabela estaba completamente paralizada del miedo. El esqueleto habló. Su voz gélida y tétrica asustaron más aún a Chabela. Las palabras del esqueleto fueron la sentencia de muerte para Alejandro. Ha llegado tu hora de pagar todo lo que debes por el daño que has causado en la vida. El esqueleto tomó una cuerda de su caballo y ató fuertemente los pies de Alejandro con un extremo de ella y el otro a la silla del caballo. Luego subió a él y comenzó a cabalgar rápidamente, tan rápido que llevó arrastrando a Alejandro por todo el lugar hasta quedar completamente muerto. Chabela, incapaz de moverse, fue testigo de ese aterrador suceso y de cómo la calavera maldita ajustició a Alejandro aquella noche. Desde aquella aterradora experiencia, Chabela aprendió a no subestimar las leyendas de su pueblo, sabiendo que el Día de Muertos las almas podrían regresar para buscar justicia.
Esta fue la aterradora historia de la calavera maldita. Aún, en algunas noches de muertos, sigue narrándose por algunos lugares, aunque ya es prácticamente desconocida. Si te gustó la historia, suscríbete a este canal. No olvides darle like. Te espero en el próximo aterrador video. Que tengas un espantoso día de